Mirando hacia atrás, ahora veo que debí haberlo anticipado. Las señales siempre estuvieron ahí, en la sutil decepción de mi madre cada vez que mencionaba mis clases de administración, en las conferencias de mi padre sobre carreras de verdad durante la cena, en la forma en que exhibían la carta de aceptación de mi primo Michael a la Facultad de Medicina en la sala de estar, mientras mis honores de la escuela de negocios acumulaban polvo en un cajón. Aún así, nada podría haberme preparado para esa tarde de primavera en la que todo se vino abajo. Recuerdo cada detalle de ese día. Los cerezos estaban en plena floración fuera de nuestra casa familiar, sus delicados pétalos rosados flotando a través de nuestro césped perfectamente cuidado. Acababa de regresar de mi ceremonia de graduación de la universidad, con mi título de administración con los más altos honores todavía enrollado en mi mano. El aroma familiar del famoso bulgogi de mi madre flotaba desde la cocina. Siempre cocinaba comida coreana en los días importantes, un recordatorio de nuestra herencia y sus expectativas. Sara, la voz de mi padre, cortó el aire como un bisturí. Estaba de pie en la puerta de su oficina en casa, todavía con su bata blanca de médico del hospital. Necesitamos hablar. La oficina era un santuario al logro médico. Múltiples diplomas y certificaciones cubrían las paredes, interrumpidas solo por fotografías de mi padre con varios dignatarios en conferencias médicas. Un modelo del esqueleto humano estaba de pie centinela en la esquina, sus cuencas de los ojos vacías observando cómo se desarrollaba nuestro drama familiar. Tu madre y yo hemos sido pacientes, comenzó, cada palabra medida y precisa. Te dimos 4 años para que entraras en razón con este título de administración. Escupió las palabras como si supieran amargas. En mi interior sentía la presión de decepcionarlos, una punzada constante. Pero ahora es el momento de madurar. Hemos arreglado que tomes el MCAT el próximo mes. Con un estudio intensivo, todavía puedes postularte a la Facultad de Medicina este ciclo. No entendía cómo no podían ver mi entusiasmo por el mundo empresarial, por crear, por innovar. Apreté mi diploma con más fuerza, el papel crujiendo bajo mis dedos. Papá, no voy a ser médico. Tengo un trabajo asegurado con Anderson Consulting. Son una de las principales firmas de consultoría de atención médica del país. Estaba orgullosa de lo que había logrado, y me dolía que ellos no lo valoraran. ¿Una consultora? Mi madre apareció en la puerta, su cara torcida de disgusto. ¿Quieres ser una de esas personas que les dicen a los médicos de verdad cómo hacer su trabajo? Quiero ayudar a mejorar los sistemas de atención médica, intenté explicar. Hacer que los hospitales sean más eficientes. Ayudar a que más pacientes reciban una mejor atención. Sentía una verdadera pasión por esto, por marcar una diferencia real en el mundo. Suficiente. Mi padre golpeó con la mano sobre el escritorio. Ninguna hija mía desperdiciará su vida empujando papeles. Eres una Kim. Tu abuelo fue médico. Yo soy médico. Tu primo Michael se está convirtiendo en médico. Este es nuestro legado. Su voz resonaba con la autoridad de años de dedicación a la medicina, una autoridad que yo parecía rechazar. Es tu legado, papá, no el mío. Esa frase, aunque sincera, marcó un punto de no retorno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las manos de mi madre temblaron mientras agarraba su delantal. La cara de mi padre se había puesto de un tono rojo alarmante. Entonces quizás deberías encontrar una nueva familia a la que decepcionar. Su voz era fría, clínica. Si no vas a defender la tradición de la familia Kim, ya no eres bienvenida en esta casa. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No puedes estar hablando en serio. Pero mirando sus caras, supe que lo estaban. ¿Mamá? Ella se dio la vuelta, secándose los ojos. Escucha a tu padre, Sara. La medicina lo es todo para esta familia. Sin ella, ¿qué somos? Soy tu hija, susurré. ¿No es suficiente? El dolor me atenazaba el pecho. ¿Acaso no valía yo más que una profesión? Mi padre abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre. Aquí tienes $100. Tómalo y vete. Cuando estés lista para disculparte y postularte a la Facultad de Medicina, puedes volver. Miré fijamente el sobre, los recuerdos inundando mi mente. Todas las veces que había ayudado a organizar los archivos de los pacientes en su consultorio privado durante las
Vacaciones de verano. Las noches que había pasado investigando las innovaciones en la gestión de la atención médica, soñando con formas de modernizar sus sistemas obsoletos. El orgullo en mi voz cuando le decía a la gente que mis padres dirigían Kim Family Medical Center, uno de los hospitales privados más respetados de la ciudad. Nada de eso les importaba. Yo era solo otro sueño fallido. Busqué en mi billetera y saqué los $27 que me quedaban para mi cena de graduación, colocándolos encima de los $100 que me habían dado. $127. Ese es mi capital inicial. En ese momento, el miedo se mezcló con una extraña determinación. Empezaba una nueva vida, sola, pero dueña de mi destino. Acuérdate de este momento, porque un día te arrepentirás de elegir tu legado antes que a tu hija. Esa frase resonó en mi cabeza mientras salía de aquel despacho, de aquella casa. Mi padre se burló. Qué grandes palabras para alguien que ni siquiera sabe recetar. Me di la vuelta y me marché, dejando atrás todo lo que había conocido. En el bolsillo, mi teléfono vibró con un mensaje de Anderson Consulting. Estamos encantados de que te unas a nosotros el mes que viene. Tus ideas sobre los sistemas de salud son exactamente lo que estamos buscando. No tenían ni idea de lo personal que se había vuelto mi misión de transformar la sanidad. Esa noche la pasé en un motel barato, gastando los pocos dólares que me quedaban de mis 127. Mientras estaba tumbada en aquel colchón lleno de bultos, mirando al techo manchado de humedad, me hice una promesa. Construiría algo más grande que el centro médico de la familia Kim. Algo que cambiaría no solo un hospital, sino todo el sistema de salud. Y cuando tuviera éxito, me aseguraría de que mis padres recordaran exactamente por qué habían perdido a su hija. A la mañana siguiente, entré en un banco local y abrí una cuenta de empresa con $100 de mi dinero restante. La cajera me miró con escepticismo mientras rellenaba los papeles, probablemente preguntándose qué tipo de negocio podría iniciar con tan poca cantidad. ¿Nombre de la empresa?, preguntó, con los dedos sobre el teclado. Pensé por un momento, y luego sonreí. Phoenix Healthcare Solutions. Phoenix, ¿como el ave que resurge de las cenizas? Exactamente así. Durante las siguientes semanas, me dediqué por completo a mi trabajo en Anderson Consulting. Durante el día, analizaba los sistemas de salud, identificaba las ineficiencias y proponía soluciones que ahorraban millones a los hospitales. Por la noche, construía Phoenix Healthcare Solutions, empezando con una simple página web y tarjetas de visita que diseñé yo misma. Mi primer cliente llegó por pura casualidad. En una cafetería cerca de las oficinas de Anderson, escuché a dos médicos quejarse de su consulta privada, que no iba bien. Sin pensarlo, me di la vuelta y me presenté. Vuestro problema no es la atención médica, les dije después de escuchar sus problemas. Son vuestros sistemas. Estáis perdiendo el 30% de vuestros ingresos potenciales debido a las prácticas de facturación ineficientes y a las lagunas en la programación. Parecían escépticos, pero lo suficientemente desesperados como para escucharme. Me ofrecí arreglar sus sistemas por una pequeña tarifa, más el 10% de cualquier aumento de los ingresos durante el primer año. Aceptaron, probablemente asumiendo que no tenían nada que perder. En 3 meses, los ingresos de su consulta se habían duplicado. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad médica. Pronto, me vi compaginando mi trabajo diurno con un número creciente de clientes privados. Mi pequeña habitación de motel se convirtió en mi oficina, con las paredes cubiertas de diagramas de flujo y análisis de sistemas. 6 meses después de que me echaran, había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño espacio de oficina. Un año después, Phoenix Healthcare Solutions tenía 10 empleados y gestionaba sistemas para 15 consultorios médicos. Nunca les conté a mis clientes sobre mis padres o el centro médico de la familia Kim. De hecho, rara vez utilizaba mi nombre completo, utilizando Sarah P. por Phoenix, en todas las transacciones comerciales. Pero me mantuve al tanto del hospital de mi familia a través de las noticias y los chismes de la industria. Estaban teniendo dificultades, aunque nunca lo admitirían. El panorama de la sanidad estaba cambiando, volviéndose más corporativo, más eficiente. Los hospitales privados como el suyo estaban siendo exprimidos por grupos de salud más grandes con mejores sistemas y más recursos. Podría haberlos ayudado. Sabía exactamente cómo modernizar sus operaciones,
Cómo hacerlos competitivos en la nueva economía de la salud. Pero ellos habían tomado su decisión, y yo estaba tomando la mía. En mi tercer año, Phoenix Healthcare Solutions se había expandido más allá de la simple consultoría. Estábamos comprando consultorios en dificultades, modernizándolos y vendiéndolos con fines de lucro o incorporándolos a nuestra creciente red. Cada adquisición me enseñaba más sobre la industria, sobre el complejo baile de la política y la economía de la salud. Contraté a los mejores talentos que pude encontrar, médicos que entendían tanto de medicina como de negocios, expertos en tecnología que podían construir sistemas médicos de vanguardia, abogados especializados en regulaciones de salud. Juntos, estábamos construyendo algo revolucionario, un grupo de salud que combinaba la excelencia médica con la eficiencia empresarial. La ironía no se me escapaba. Al rechazar el sueño de mis padres de convertirme en médico, había terminado más metida en el mundo de la medicina de lo que ellos podrían haber imaginado. Pero lo estaba haciendo a mi manera, demostrando que había más de un camino para mejorar la sanidad. 5 años después de que me echaran, Phoenix Healthcare Solutions se había convertido en Phoenix Medical Group, una corporación multimillonaria que poseía 30 hospitales en todo el país. Éramos conocidos por dar la vuelta a instalaciones en dificultades, por introducir sistemas innovadores que mejoraban tanto la atención al paciente como la rentabilidad. Tenía un apartamento en el edificio más exclusivo de la ciudad, una oficina en la esquina con vistas al horizonte y más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Aún conservaba aquel resguardo de banco original en mi cartera, el de mi depósito inicial de $100, un recordatorio de dónde había empezado. Y entonces, en una mañana fresca de otoño, mi asistente entró en mi oficina con una noticia que casi detuvo mi corazón. Señorita Phoenix, el centro médico familiar Kim se declaró en bancarrota. Están buscando compradores. Tomé el informe que me trajo, mis manos firmes a pesar de la tormenta de emociones en mi interior. Los números contaban una historia familiar, ingresos en declive, deudas crecientes, sistemas obsoletos. Todo sobre lo que les había advertido, todo lo que podría haber evitado. ¿Debería agregarlos a la lista de posibles adquisiciones?, preguntó mi asistente. Miré por la ventana de mi oficina hacia la ciudad que se extendía abajo, hacia el imperio que había construido con $127 y rencor. No, dije finalmente. Esto es personal. Programa una reunión con su junta directiva. Es hora de que Sarah Kim vuelva a casa. Lo que no sabía entonces era que el hospital de mis padres era solo el principio. La verdadera batalla, y la verdadera venganza, aún estaban por venir. Parte 2. El regreso. El centro médico familiar Kim parecía más pequeño de lo que recordaba. El edificio que una vez se alzaba imponente en mis recuerdos de infancia ahora parecía cansado, su fachada, antes brillante, opacada por el tiempo y el abandono. El letrero de instalaciones de última generación estaba descolorido, sus letras desprendiéndose, una metáfora perfecta del estado actual del hospital. Me acomodé mi traje de Armani. Un movimiento de poder que costó más que los $127 con los que me había ido hacía 5 años. Mis tacones resonaron contra el suelo de mármol del vestíbulo mientras caminaba hacia la sala de juntas, cada paso resonando con propósito. El guardia de seguridad me miró 2 veces al pasar. Tal vez recordaba a la adolescente que solía ayudar a archivar papeles durante las vacaciones de verano. Señorita Phoenix, mi asistente, Lisa, apareció a mi lado. La junta está esperando. Sus padres ya están dentro. Me detuve un momento, revisando mi reflejo en una ventana cercana. Me veía diferente ahora, más afilada, más dura, exitosa de una manera que hubiera sido imposible imaginar hace 5 años. ¿Les han dicho quién viene? No, como solicitó. Solo saben que se reunirán con la CEO de Phoenix Medical Group. Sonreí. Perfecto. La sala de juntas era exactamente como la recordaba, paneles de madera oscura, sillas de cuero y una sensación abrumadora de la vieja tradición médica. El tipo de habitación donde hombres importantes tomaban decisiones importantes sobre la vida de otras personas. Ahora, sería testigo de algo completamente diferente. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, aún con su bata blanca como una armadura. Mi madre estaba sentada a su lado, su rostro marcado por una preocupación que no podía ocultar del todo. Los otros miembros de la junta, en su mayoría viejos amigos de la familia y colegas, ocupaban los asientos restantes.
Todos ellos me habían visto crecer. Ninguno de ellos me reconoció ahora. Gracias a todos por reunirse hoy, comencé, mi voz firme y profesional. Soy Sarah Phoenix, CEO de Phoenix Medical Group. El silencio que siguió a mi presentación fue absoluto. Observé cómo el reconocimiento amanecía en sus ojos, primero confusión, luego incredulidad, finalmente comprensión. El rostro de mi padre se había puesto pálido. Sus manos apretaban los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sarah, la voz de mi madre era apenas un susurro. ¿Sarah Kim? En realidad, ahora soy Sarah Phoenix. Cambiado legalmente. Me moví hacia el frente de la sala, conectando mi computadora portátil al proyector. ¿Debemos hablar del futuro del Centro Médico Familiar Kim? Esto es ridículo. Mi padre finalmente encontró su voz, levantándose abruptamente. Convocamos esta reunión para hablar con el CEO de Phoenix Medical Group sobre una posible adquisición. ¿No? Y está hablando con el CEO de Phoenix Medical Group. Lo interrumpí suavemente, mostrando los últimos informes financieros de nuestra empresa. Ahora, hablemos de la deuda de $17 millones de su hospital, sus sistemas obsoletos y sus bajas puntuaciones de satisfacción del paciente. Tú, espetó, no puedes ser dueña de un grupo médico de $1.000 millones. Terminé por él. El mismo grupo que ha estado comprando hospitales en dificultades en todo el país. ¿El que está revolucionando la gestión de la atención médica? Hice clic en la siguiente diapositiva, mostrando las participaciones actuales de Phoenix Medical Group. Creo que descubrirá que puedo hacerlo, y lo hago. El Dr. Park, uno de los miembros más antiguos de la Junta, se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas. ¿Pero Sarah? El Dr. Park se detuvo buscando las palabras correctas. ¿Cómo pudiste? Sarah, ¿tú has construido todo esto? La pregunta resonó, pero ya no me afectaba como antes. ¿Recuerdan cuando les dije que quería mejorar los sistemas de salud? Mis ojos se encontraron con los suyos. ¿Se acuerdan de esa conversación donde parecía que hablaba en chino? Pues esto es lo que quería decir. Phoenix Medical Group es dueño de 30 hospitales, todos funcionando a su máxima capacidad. Hemos logrado mejorar la calidad de la atención al paciente al mismo tiempo que reducimos los costos. Todo lo que intenté explicarles hace 5 años, todo lo que me tacharon de loca, lo he demostrado con hechos. Sentí una punzada de satisfacción al ver cómo los miembros del consejo directivo intercambiaban miradas nerviosas. Sabían muy bien los números. El Kim Family Medical Center estaba a meses del colapso total. Phoenix Medical Group era su mejor, y probablemente única, esperanza de salvación. Mi padre, con el rostro enrojecido por la rabia y la humillación, se levantó de nuevo. Buscaremos otro comprador. Su voz sonaba hueca, casi desesperada. ¿De verdad lo harán? Respondí con calma, proyectando otra diapositiva. Su deuda está en manos de Sterling Financial. ¿Les interesaría saber quién tiene la participación mayoritaria en Sterling? Hice una pausa, dejando que la implicación de mis palabras se asimilara por completo. Era mi momento. He pasado 5 años construyendo una red de seguridad alrededor de este hospital, asegurándome de que cuando finalmente fracasara y todos sabíamos que iba a fracasar, yo sería la única opción viable. La única persona que podía rescatarlos de la ruina. ¿Planeaste esto? La voz de mi madre se quebró, revelando un atisbo de la decepción y el dolor que tanto tiempo había intentado ocultar. ¿Todo este tiempo? No, mamá. Ustedes y papá planearon esto el día que eligieron su preciado legado médico por encima de su hija. Mantuve mi voz firme, profesional, aunque años de resentimiento y dolor amenazaban con salir a flote. No iba a permitir que me vieran vulnerable. Yo solo me aseguré de estar en una posición para recoger los pedazos cuando todo se derrumbara. La siguiente hora fue un torbellino de números, proyecciones y términos legales. Expuse la oferta de Phoenix Medical Group de forma clara y concisa. Asumiríamos toda la deuda, modernizaríamos las instalaciones y mantendríamos a la mayoría del personal. El hospital conservaría su nombre, pero la gestión se reestructuraría por completo. ¿Y la administración actual? Preguntó el Dr. Park con cautela, mirando de reojo a mi padre. Al Dr. Kim se le ofrecerá un puesto como médico senior,
centrándose exclusivamente en la atención al paciente. Sostuve la mirada furiosa de mi padre. Todas las funciones administrativas serán manejadas por el equipo de gestión de Phoenix Medical Group. El mensaje era claro: perdería todo el control sobre el hospital que había construido con tanto esfuerzo. No puedes hacer esto, dijo, pero su voz había perdido toda su autoridad. Sonaba derrotado. Este hospital es la obra de mi vida. No, papá. Este hospital era tu sueño. Ahora es mi realidad. Me levanté, recogiendo mis materiales. La oferta vence en 48 horas. Les sugiero que la consideren cuidadosamente. Sin Phoenix Medical Group, Kim Family Medical Center estará en bancarrota en 3 meses. Me giré para irme, pero me detuve en la puerta. Ah, y una cosa más. Saqué mi billetera y extraje 2 billetes desgastados. Los mismos $127 con los que me fui hace 5 años. Los coloqué sobre la mesa. Creo que esto les pertenece. Considéranlo mi pago final por elegir los negocios por encima de la medicina. El camino de regreso a mi coche fue surrealista. A través de las ventanas del hospital, podía ver al personal cumpliendo con sus tareas, ajenos al hecho de que su mundo entero estaba a punto de cambiar. En el estacionamiento, pasé por mi antiguo lugar, reservado para Dr. Kim, donde solía esperar que me llevaran a casa después de ayudar en el hospital. Lisa me estaba esperando en el coche. ¿Cómo te fue? Exactamente como esperaba. Me deslicé en el asiento trasero, permitiéndome finalmente sentir el peso de lo que acababa de suceder. Que el equipo legal prepare los documentos. Firmarán. Pareces muy segura. No tienen otra opción. Miré hacia el hospital, recordando todos los sueños y decepciones que contenía. Y yo tampoco. Esa noche, mientras estaba sentada en mi oficina en el ático revisando los documentos de adquisición, mi teléfono se iluminó con mensajes. Primero de mi madre, una larga y emotiva súplica sobre la familia y el perdón. Luego de varios miembros del consejo directivo, algunos felicitándome por mi éxito, otros tratando de asegurar sus puestos en el nuevo régimen. Nada de mi padre. No me sorprendió. Su orgullo siempre había sido su debilidad. El mismo orgullo que le había hecho rechazar a su hija por una elección de carrera ahora le costaría su hospital. Justo antes de la medianoche, mi equipo de seguridad me alertó de un visitante en el vestíbulo. Desde la pantalla de seguridad, lo vi. Mi padre, aún con la bata blanca, caminaba de un lado a otro, con un aspecto más envejecido que nunca. ¿Le decimos que suba?, preguntó el guardia de seguridad. Me lo pensé durante un larguísimo rato. Una parte de mí deseaba hacerlo esperar, que sintiera la misma impotencia que yo había sentido aquella noche, hacía 5 años. Pero ya no era esa chica herida con solo $127 en el bolsillo. Ahora era Sarah Phoenix, CEO de una corporación multimillonaria. Dile que suba. La travesía en el ascensor debió de parecerle una eternidad. Cuando finalmente entró en mi oficina, sus ojos se abrieron de par en par al contemplar las vistas, las evidentes señales de éxito que rodeaban a su hija decepcionante. Bonita oficina, dijo con rigidez. Mejor que un garaje, supongo. Señalé una silla con un gesto. ¿Quieres sentarte? Permaneció de pie, con su postura de médico impecable incluso ahora. El consejo quiere aceptar tu oferta. Lo sé. Creen que salvarás el hospital. Lo haré. Se estremeció ante mi seguridad. ¿Realmente has construido todo esto tú sola? No. Me levanté y me dirigí a la ventana. Lo construí con la ayuda de personas que creyeron en mí. Personas que vieron que hay más de una manera de ayudar a los pacientes. Personas que no permitieron que su orgullo les cegara ante la innovación. Sara, empezó a decir, y luego se detuvo, como si le costara encontrar las palabras, algo inaudito en él. Cuando te fuiste, cuando te obligamos a irte, pensé que volverías arrastrándote. Terminé la frase por él. Que te darías cuenta de que tenías razón, que la medicina era el único camino digno. Pero en lugar de eso, construí algo más grande de lo que jamás imaginaste que sería posible. Me equivoqué, dijo por fin, y las palabras parecieron causarle dolor físico. Me giré para encararlo, para observarlo de verdad por primera vez en 5 años.
El gran Dr. Kim, el hombre que había sido tan imponente en mi infancia, ahora parecía pequeño en mi enorme oficina. Sí, te equivocaste. Cogí el contrato de adquisición de mi escritorio. Firma esto, y el Kim Family Medical Center sobrevivirá. Enfréntate a mí, y dejaré que se derrumbe. De cualquier manera, yo gano. Su mano tembló ligeramente al tomar el contrato. ¿Vas a mantener al menos el nombre Kim? El nombre del hospital se queda. Pero que no quepa duda, desde el momento en que firmes esto, ya no será tuyo. Todo lo que construiste, todo lo que soñaste con transmitir a un médico de la familia, pasará a formar parte de Phoenix Medical Group. Asintió lentamente, la lucha finalmente abandonándolo. ¿Me prestas un bolígrafo? Le tendí mi pluma estilográfica, una Montblanc que costaba más que aquellos primeros $100 que me había dado para que me fuera. Firmó sin leer, un hombre derrotado que aceptaba su final. Cuando se disponía a marcharse, se detuvo en la puerta. Para que lo sepas, estoy orgulloso de lo que has construido, aunque no sea lo que yo quería para ti. Gracias, dije en voz baja. Pero no lo construí para tu orgullo. Después de que se marchara, me quedé un largo rato junto a la ventana, observando las luces de la ciudad que parpadeaban allá abajo. En algún lugar de allí había una pequeña habitación de motel donde una joven asustada se había prometido a sí misma que demostraría que todos estaban equivocados. Una sucursal bancaria barata donde $100 se habían convertido en la semilla de un imperio. Una cafetería donde una conversación casual había desencadenado una revolución. Saqué mi teléfono y llamé a Lisa. Programa una auditoría completa del Kim Family Medical Center para la semana que viene. Quiero saberlo todo. Cada sistema obsoleto, cada ineficiencia, cada oportunidad de mejora. Por supuesto. ¿Y al Dr. Kim? Pensé en la expresión derrotada de mi padre al firmar su vida. Dale un despacho en la 4ª planta. Sin acceso administrativo, solo los privilegios estándar de un médico. Que conserve su bata blanca y su orgullo. Es todo lo que le queda ahora. Pero la historia no había terminado. La adquisición del Kim Family Medical Center era solo el principio. ** parte 3. La revolución ** durante esos 5 años dedicados a construir Phoenix Medical Group. Descubrí algo mucho más grande que la venganza. Encontré una misión. El sistema de salud estaba roto. No solo en el hospital de mis padres, sino en todas partes. Y yo apenas estaba empezando a arreglarlo. La verdadera pregunta era, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para cambiar todo lo que creían saber sobre la medicina? La auditoría del centro médico de la familia Kim fue peor de lo que había anticipado. 5 años aferrándose obstinadamente a métodos obsoletos habían dejado el hospital en ruinas. El equipo necesitaba ser actualizado. El personal necesitaba capacitación y todo el sistema administrativo era prácticamente medieval. De pie en el que había sido el despacho de mi padre, ahora mi despacho, revisé los hallazgos con mi equipo directivo. Su sistema de registro de pacientes es completamente en papel, informó mi director de IP, con incredulidad evidente en su voz. ¿En 2024? Es como retroceder en el tiempo. Pasé un dedo por el escritorio de roble polvoriento, recordando cuántas veces me había parado frente a él de niña, escuchando sermones sobre la noble profesión de la medicina. ¿Cuánto tiempo para implementar nuestros sistemas estándar? 3 meses mínimo, y eso si trabajamos día y noche. Que sean 2. Miré por la ventana hacia los terrenos del hospital. Los cerezos estaban floreciendo de nuevo, justo como el día en que me fui. Quiero que este lugar se transforme antes de que caigan las flores de cerezo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Trasladé mi oficina temporalmente al hospital, supervisando cada detalle de la transformación. El personal fue recapacitado. Los sistemas fueron modernizados y toda la instalación fue arrastrada a la fuerza a la era moderna. Mi padre mantuvo la cabeza baja, viendo a sus pacientes y evitándome. A veces lo veía de pasada en los pasillos, su bata blanca ya no irradiaba la misma autoridad que antes. Parecía más pequeño, disminuido. Mi madre probó un enfoque diferente. Empezó a dejar recipientes de bulgogi casero en mi oficina, justo como solía hacer cuando ayudaba en el hospital durante las vacaciones de verano. Devolví cada uno intacto,
Con una nota educada, gracias, pero tengo reuniones para almorzar. La comunidad médica local zumbaba con chismes sobre el regreso triunfal de la hija pródiga. Algunos elogiaban mi éxito, otros criticaban mi toma de control hostil del hospital de mi propia familia. Mi primo Michael, ahora residente en un prestigioso hospital al otro lado de la ciudad, concedía entrevistas sobre la tragedia de la situación. Yo lo ignoré todo, centrándome en cambio en los números. Dentro del primer mes, los puntajes de satisfacción del paciente aumentaron en un 15%. Para el segundo mes, los costos operativos habían disminuido en un 22%. El hospital estaba sanando, aunque mi familia no lo estuviera. Entonces llegó el incidente que lo cambió todo. Estaba trabajando hasta tarde una noche, revisando los informes de implementación, cuando el sistema de alerta de emergencia que había instalado se encendió. Había ocurrido un accidente de tráfico importante en la carretera. Múltiples víctimas, casos de traumatismos graves. Bajo el antiguo sistema, el centro médico de la familia Kim habría desviado la mayoría de los casos a hospitales más grandes. Pero ya no éramos el antiguo sistema. Corrí al departamento de emergencias, observando cómo nuestros nuevos protocolos se ponían en marcha. Los sistemas digitales rastreaban la disponibilidad de camas en tiempo real. El software de triaje asistido por IA ayudó a priorizar los casos. Los movimientos del personal fueron coreografiados con precisión militar, guiados por algoritmos de eficiencia que había pasado años perfeccionando. Y allí, en medio de todo, estaba mi padre. Su bata blanca estaba manchada de sangre mientras se movía de paciente en paciente, sus manos expertas firmes incluso en el caos. Por primera vez, lo vi verdaderamente viendo nuestros nuevos sistemas en acción. Cómo apoyaban, en lugar de reemplazar, la experiencia médica. Cómo ayudaban a los médicos a salvar más vidas. Horas más tarde, cuando la crisis había pasado, me encontró en mi oficina. 14 pacientes críticos, dijo en voz baja. No perdimos ni uno solo. Levanté la vista de mi computadora portátil. Eso es lo que pasa cuando combinas buena medicina con buenos sistemas. Se quedó allí parado torpemente por un momento, luego, tu madre te echa de menos. Ambos lo hacemos. He estado aquí todos los días durante 2 meses. ¿Sabes a qué me refiero? Suspiró de repente, pareciendo muy cansado. ¿Cuándo te volviste tan dura, Sara? La pregunta resonó en mi cabeza, cargada de reproche. La noche en que mis padres me dijeron que no valía nada sin un título de medicina, respondí, manteniendo la voz serena, profesional. La misma noche en que aprendí que a veces tienes que elegir entre ser amada y ser respetada. Elegir. Como si fuera una opción sencilla. Y elegiste el respeto. En realidad, elegí demostrar que valía, que podía forjar mi propio camino, independiente de sus expectativas. Elegí el éxito, bajo mis propios términos. Me volví hacia mi trabajo, hacia los informes, las cifras, las estrategias que consumían mi vida. Las flores de cerezo están cayendo, padre. ¿Cómo se siente ver a tu viejo mundo caer con ellas? Era una pregunta cruel, lo sé, pero la amargura aún me quemaba por dentro. Salió sin responder, pero algo se había movido en el ambiente. Al día siguiente, encontré una pila de expedientes de pacientes sobre mi escritorio. Casos en los que nuestros nuevos sistemas habían marcado una diferencia crucial. Una ofrenda de paz, tal vez. O quizá, simplemente, un reconocimiento tácito. El tercer mes, Kim Family Medical Center se había convertido en el buque insignia del nuevo modelo de atención médica de Phoenix Medical Group. Recibíamos consultas de hospitales de todo el país, todos querían aprender nuestros métodos. Los mismos miembros del consejo que habían dudado de mí ahora se peleaban por tener la oportunidad de cantar mis alabanzas en las publicaciones del sector. Era una dulce venganza. Poco a poco, mi padre comenzó a asistir a las reuniones administrativas, no como líder, sino como observador. Hacía preguntas sobre los sistemas, mostraba interés en las mejoras. Pequeños pasos, pero significativos. Entonces llegó el día en que lo encontré capacitando a médicos más jóvenes sobre cómo usar nuestro nuevo software de diagnóstico. Es extraordinario, decía mientras pasaba por la sala de conferencias. La IA puede detectar patrones que podríamos pasar por alto.
Pero aún necesita nuestro juicio médico para tomar decisiones finales. No nos está reemplazando. Nos está haciendo mejores médicos. Me quedé de pie en la puerta, observando al hombre que una vez había descartado todas las innovaciones empresariales como amenazas a la medicina de verdad, ahora defendiendo nuestros sistemas. Esa noche, volvió a tocar la puerta de mi oficina. ¿Puedo entrar? Le indiqué una silla. Las flores de cerezo, dijo, mirando los árboles desnudos. ¿Se han ido? Sí, dije en voz baja. ¿Y con ellas? Tu antiguo hospital. Se giró para mirarme. Has construido algo notable aquí, Sara. Algo que yo estaba demasiado orgulloso para ver venir. Pensé en aquella joven con $127, en todas las noches que había trabajado mientras otros dudaban de ella. No podría haberlo hecho como médico. No, convino en voz baja. Has hecho algo más difícil. Has cambiado la forma en que trabajan los médicos. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo ayudamos a la gente? Colocó un sobre mi escritorio. Me gustaría jubilarme. Abrí el sobre. Dentro estaba su carta de renuncia, junto con una propuesta para un puesto de profesor, formando a nuevos médicos en la integración de los sistemas modernos de atención médica con la práctica médica tradicional. ¿Quieres enseñar? No lo podía creer. Quiero ayudar a construir el futuro que nos has mostrado que es posible. Sonrió ligeramente. Si me dejas. Lo estudié durante un largo momento. El gran Dr. Kim, pidiendo permiso a su hija graduada en empresariales para ayudar a dar forma al futuro de la medicina. La vida tenía un sentido de la ironía después de todo. El puesto es tuyo, dije finalmente, con una condición. Dime. Cena conmigo esta noche. Tú, yo y mamá. No como CEO y personal, sino como familia. Levanté la mano mientras él comenzaba a hablar. No para olvidar, o para pretender que nada pasó, sino para empezar algo nuevo. Necesitábamos esa conversación. Necesitábamos reconectar. Esa noche, con el bulgogi de mi madre, hablamos. Realmente hablamos, quizás por primera vez en años. Sobre sueños y decepciones, sobre orgullo y prejuicio, sobre las diferentes maneras en que las personas pueden curar a otros. Quería que fueras médico, dijo mi padre, porque pensé que era la única forma de marcar la diferencia en la atención médica. No podía ver que tú tenías una visión más amplia. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora, dijo, sus ojos encontrándose con los míos, entiendo que a veces la mejor manera de ayudar a la gente no siempre es la tradicional. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Siento que no pudiéramos ver eso antes. 6 meses después, Kim Family Medical Center fue nombrado el hospital más innovador por la revista Healthcare Leadership Magazine *. El artículo presentaba una foto mía en mi oficina, con el hospital visible a través de la ventana detrás de mí. En mi escritorio, claramente visible, había un billete de $1 enmarcado, parte de los $127 con los que me había ido hacía 5 años. Un recordatorio constante de dónde había empezado y de lo lejos que había llegado. Un símbolo de mi victoria, no solo profesional, sino personal. Una victoria que compartía con mi familia. La leyenda de la revista decía, Sarah Phoenix, antes Kim, demuestra que a veces la mejor medicina no se practica con bata blanca. Mi padre guarda una copia de esa revista en su sala de profesores. Junto a ella, ahora hay una foto más reciente, él enseñando a jóvenes médicos mientras yo estoy de pie, discretamente al fondo. Los dos trabajando, cada uno a su manera, para mejorar la atención médica. Los cerezos siguen floreciendo cada primavera fuera del hospital. Pero ahora, ya no me recuerdan finales, sino nuevos comienzos. Me recuerdan cómo a veces tienes que perderlo todo para construir algo mejor. Como la persona más difícil de curar, a menudo, eres tú misma. Sigo dirigiendo Phoenix Medical Group, sigo trabajando para revolucionar la sanidad en todo el país. Pero ahora, cuando visito el centro médico de la familia Kim, a veces me uno a mis padres para cenar. Ya no somos la misma familia que éramos antes. Han pasado demasiadas cosas para eso. Pero estamos construyendo algo nuevo, algo que respeta tanto la tradición como la innovación. Y a veces, muy tarde en mi oficina,
Miro ese dólar enmarcado y sonrío. Porque la joven asustada que se fue con $127 no solo construyó un imperio. Construyó un puente entre dos mundos, entre la vieja medicina y la nueva, entre los sueños de un padre y la visión de una hija. Eso vale más que todos los títulos de medicina del mundo. La semana pasada, una joven interna me preguntó si me arrepentía de no haberme hecho médico. Le mostré las últimas estadísticas de resultados de nuestros pacientes, cómo nuestros sistemas han ayudado a salvar miles de vidas, cómo hemos hecho que la atención médica sea más accesible y eficiente en todo el país. No me convertí en médico, le dije. Me convertí en algo nuevo. Y a veces, eso es exactamente lo que la medicina necesita. Los cerezos están floreciendo de nuevo fuera de mi ventana. Pero esta vez, no están marcando un final. Están celebrando una revolución, en la medicina, en la familia y en el corazón de una mujer que se atrevió a curar la asistencia médica a su manera. Una revolución que yo misma he liderado, con mis propias manos. A veces, la mejor venganza no es demostrar que los demás están equivocados. Es demostrarte a ti misma que tienes razón. Es demostrarte que podías convertir el dolor en esperanza, la pérdida en ganancia, y la desesperación en una fuerza imparable.